Bien. La primera sesión de esta mañana lleva como título Las circunstancias que legitiman la tramitación en el proceso breve. Como recuerdan, como saben, en el Canon 1683, en el que se señalan en dos números, los requisitos para que se pueda introducir el proceso más breve, porque también el otro, el proceso ordinario, de suyo es bueno que sea breve. Este debería ser un poco más breve que el otro. Los dos números se refieren en el primero al consentimiento de los dos cónyuges y en el segundo señala 4 requisitos. Yo me voy a centrar sobre todo en uno de estos 4 requisitos, que son, por un lado, que la petición haya sido propuesta por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro, y por otro lado, que concurran circunstancias de las personas y de los hechos sostenidas por testimonios o documentos que no requieran una investigación o una instrucción más precisa y hagan manifiesta la nulidad. De estos 4 requisitos, de este segundo número, están relacionados entre ellos, porque son siempre distintos modos de referirse a algo que, según la experiencia de los tribunales, de todos los tribunales de la Iglesia, todos podríamos decir que cuando recibimos una causa, la primera impresión es que va a ser la instrucción más sencilla porque los elementos son mucho más claros. Tienen que concurrir simultáneamente los dos requisitos, la petición conjunta con el consentimiento de los dos, y que concurran estas circunstancias sostenidas por estos testimonios o documentos que no requieran de una investigación más precisa y que además hagan manifiesta la nulidad. En el proemio de Mitis Iudex, todos recordarán que el Papa Francisco de alguna manera pone de manifiesto que es consciente de que esta novedad, el hecho de que haya un proceso más breve, en algunas ocasiones en las que la nulidad resulta patente desde el principio, este nuevo proceso puede prestarse a abusos, ¿no? Y de hecho, en el proemio el Papa lo dice soy consciente, en realidad toda la reforma, y especialmente la aplicación de este proceso más breve, toda la reforma es como una invitación, como una llamada a esmerar la prudencia. Lo recordaba ayer a propósito del valor probatorio de la declaración de las partes, también a propósito de la tramitación del proceso más breve. Es posible que se den abusos, podían darse antes, pueden darse ahora, pueden darse siempre. Es una llamada a la responsabilidad y a la prudencia. La expresión, yo me voy a centrar de estos 4 requisitos del segundo número, especialmente en el último, que a mi modo de ver es el más importante, es el que justifica a los demás, ¿no? Hay circunstancias que están sostenidas, que no requieren una investigación más precisa, precisamente porque hace manifiesta la nulidad. Probablemente cuando leímos por primera vez este canon, todos tuvimos la sensación de que se corresponde con la realidad. Hay casos en los que de entrada uno tiene la sensación de que aquí la instrucción va a ser muy breve porque la nulidad está muy clara, otros en los que se requiere una instrucción mucho más articulada. Responde a una experiencia que todos hemos tenido en los tribunales. Pero a la vez la expresión manifiesta, nulidad manifiesta, resulta audaz, desde luego. Los autores que han comentado la reforma con frecuencia señalan que resulta incongruente porque la nulidad es manifiesta una vez que se ha adquirido la certeza. El Papa, en el discurso de noviembre de 2017, usaba la expresión evidencia absoluta, ¿no? Nulidad manifiesta, evidencia absoluta o nulidad evidente, como se recoge también en los principios del Mitis Iudex. Tomado en sentido estricto, en sentido preciso,
es incongruente hablar de una nulidad manifiesta al principio, ¿no? In limine litis, antes de introducir la causa. El resultado, la nulidad manifiesta es el resultado, no es el criterio de admisión. Ciertamente, el Papa usa esta expresión en sentido no estricto, porque si fuera manifiesta la nulidad desde el principio, no sería necesaria la instrucción. Y hay que hacer una instrucción más breve, más sumaria, pero se requiere una mínima instrucción. Yo entiendo, con otros autores, que el Papa está usando una expresión amplia, ¿no? Una nulidad manifiesta, una percepción de que precisamente porque se dan estas circunstancias y en la experiencia de los tribunales se ha vivido pacíficamente así, que no requieren de una instrucción especialmente precisa o articulada. Parece claro que el proceso más breve es un proceso extraordinario, precisamente en contraposición al proceso ordinario. Solamente se recurre al proceso más breve cuando se dan estas circunstancias extraordinarias que llevan, desde luego, ponen en el centro también la responsabilidad del obispo como juez nativo de la diócesis y el modo como se armonizan los esfuerzos del obispo, del vicario judicial, el modo de facilitar al obispo la decisión acerca de la causa que ha de decidir según este proceso, requiere, como decía antes, un ejercicio de especial sensibilidad y de especial prudencia. Yo no me voy a detener en los otros tres requisitos, las circunstancias sostenidas por documentos y testimonios que no requieren una instrucción más precisa, que exigen una instrucción más sumaria, porque esto se ocupará el profesor del Pozo. Me voy a detener, voy a ir directamente a las circunstancias, al elenco no exhaustivo, sino explicativo, contenido en el artículo 14 de las normas de procedimiento. Algunos autores, al plantearse qué se entiende por esta nulidad manifiesta, entienden que se trata de un fumus boni juris especialmente cualificado, otros que tiene que haber como unas pruebas contundentes o concluyentes. A mí me parece que sí, que se requieren unas pruebas particularmente fuertes que evocan una percepción, ¿no? La evocaban antes de Mitis Judes, como una percepción de que la causa no solamente goza del buen olor del derecho, el fumus boni juris, sino que es tiene un particular peso, ¿no? El particular peso que lo dan estas circunstancias u otras similares, ¿no? El artículo 14 enumera unas cuantas, introduciéndolas con un por ejemplo y cerrándolas con un etcétera, lo cual pone de manifiesto que se trata de un elenco ejemplificativo, no exhaustivo. Hace unos meses me contaba un vicario judicial que había llevado una causa por el proceso breve en el que concurría una circunstancia que no se encuentra en este artículo 14, que era el caso de un matrimonio celebrado por uno que no estaba bautizado, no habían dicho al párroco que no estaba bautizado, había impedimento de dispensario de culto, que no dispensado, no se podía tramitar por el proceso documental porque no se puede probar una ausencia, se puede probar un hecho, pero no la ausencia del bautismo, y lo tramitó por el proceso documental. Y ciertamente me parece con muy buen sentido, una vez probado que también, porque confesó que había mentido al párroco porque pensaba que complicaba la tramitación y que le habían hablado de una dispensa pero que le parecía que era demasiado complicado, mintió. Una circunstancia tan patente que se puede reconducir a las del artículo 14, por ejemplo, etc. Es un elenco
este del artículo 14, de circunstancias más bien heterogéneas, ¿no? Algunas presentan un capítulo de nulidad verdadero, otras señalan una circunstancia que en la experiencia de los tribunales encierra siempre o con mucha frecuencia una causa de nulidad. Moneta dice que no hay que buscar un hilo conductor, ¿no? Es una enumeración, digo, muy heterogéneas, en algunas, como la del dolo, la de la violencia o la del defecto de uso de razón, expresa directamente la causa de nulidad, y en las otras simplemente es una circunstancia detrás de la cual se encuentra la causa de nulidad. No son meros hechos, ¿verdad? No son meros hechos, no es decir, hoy es miércoles, ¿no? Que es un hecho, son hechos que encierran, ¿no?, una situación que en la experiencia de los tribunales aneja una carencia del consentimiento, una causa de nulidad. No son, y esto todos los autores lo han recordado, el señor Bunge y todos los que han escrito sobre la materia lo han recordado, no son nuevos capítulos de nulidad. Algunas de las circunstancias enumeradas son capítulos de nulidad ya existentes en el Código de Derecho Canónico. Las demás refieren de circunstancias que, repito, en la experiencia de los tribunales comportaba la existencia de una causa de nulidad. Pero no son nuevos capítulos de nulidad. Especialmente cuando hablemos de la falta de fe, que es la primera de las circunstancias, lo recordaré, ¿no? El Papa no dice que cuando hay falta de fe el matrimonio es nulo. La falta de fe es una circunstancia que fácilmente lleva a excluir, a estar determinado por un error acerca de la dignidad sacramental. Es decir, no son en sí mismas causa de nulidad. No comportan tampoco como un automatismo, precisamente porque se requiere también de una instrucción más sumaria, más breve, pero no es automático. Una vez constatada la circunstancia, se concluye que el matrimonio es nulo. Los autores que han escrito sobre la materia, yo pensaba que iba a estar aquí el padre Alan, si no está, es que el año pasado él hizo su investigación de fin de licenciatura sobre las circunstancias del artículo 14, y él también recordaba, como muchos otros autores, una praxis cuestionada, más que cuestionada, denunciada por la Asignatura Apostólica, la praxis que se daba en algunos tribunales de Estados Unidos, que usaban una lista de lo que llamaban presunciones de hecho, un elenco en el que se enumeraban muchas circunstancias y a las que iba como aparejada la nulidad, pues si se da esta circunstancia, embarazo prenupcial, temor. Se da esta circunstancia, matrimonio de adolescente, que sería válido si es mayor de 14 o 16 años, matrimonio de adolescente, nulo por inmadurez, con un automatismo que denunció la Asignatura Apostólica, precisamente porque no se trata propiamente de presunciones, sino de una conclusión demasiado apresurada y superficial de unas circunstancias que pueden encerrar una causa de nulidad, pero no necesariamente. Ni hay automatismo, ni se puede equiparar a las presunciones de hecho de los tribunales de Estados Unidos, praxis denunciada por la asignatura. Las circunstancias, a las que enseguida enumeraré, deben reconducirse siempre a un capítulo de nulidad existente, precisamente porque no son nuevos capítulos de nulidad, o se refieren a los capítulos ya existentes en el Código y enumerados en el artículo 14, u a otros, pero no son en sí mismas las circunstancias el capítulo de nulidad. Ya voy a ver separadamente cada una de las circunstancias, empezando
por la de la falta de fe. La falta de fe, que puede generar la simulación del consentimiento o el error que determina la voluntad. La circunstancia apreciada es la falta de fe, lo cual admite también una lectura muy variada, que es la falta de fe. Esta pregunta se la planteó, yo voy a hacer un recorrido en esta circunstancia, voy a hacer un breve recorrido presentando muy brevemente el tratamiento que da a la relevancia de la falta de fe en la validez del matrimonio que da Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Juan Pablo II, en Familiaris Consortio, en el número 68, se plantea precisamente la pregunta que se pone el párroco, se ponen todos los párrocos, qué hacer cuando una persona pide el matrimonio llevado por motivos que no son de fe, sino que son más bien sociales o familiares o culturales. ¿Se le debe admitir o no se le debe admitir? Y ahí el Papa Francisco hace varias afirmaciones que podríamos resumir así. En primer lugar, que el matrimonio tiene esto de específico respecto a los otros matrimonios, a los otros sacramentos, que es el sacramento de una realidad que ya existe en el orden de la creación, con una fuerza significativa completa. Por otro lado, que quien se casa según el proyecto divino o natural, es decir, quien se casa, quien quiere dar un consentimiento fiel, indisoluble y fecundo, aunque no lo sepa, aunque no sea plenamente consciente, está manifestando una actitud de obediencia a la voluntad de Dios que no puede darse sin la gracia. Es lo que él llama la recta intención. Quien se casa según el proyecto divino, que es el proyecto natural, quien se casa con un amor fiel, fecundo, indisoluble, aunque no sea plenamente consciente, está manifestando una actitud de obediencia a la voluntad de Dios que no puede darse sin la gracia. Y es lo que él llama la recta intención. Cuando falta la recta intención, es decir, cuando se excluye positivamente lo que la Iglesia hace cuando celebra el matrimonio de los bautizados, cuando se excluye lo que la Iglesia hace cuando celebra el matrimonio de los bautizados, que es celebrar según el proyecto divino del matrimonio, aunque quien excluye esta intención excluye el matrimonio. Aunque pretenda casarse, en realidad no se está casando. Y el pastor tiene que rechazarle, haciéndole notar que no es él, el pastor, quien le rechaza, sino el fiel, que a pesar de decir que quiere casarse, en realidad su voluntad no es matrimonial. En el Familiares Consortio, a mi entender, los dos conceptos claves eran estos: de la recta intención, que cuando existe, según el proyecto divino, manifiesta una obediencia a la voluntad de Dios que no puede darse sin la gracia, y luego el del rechazo explícito y formal de lo que la Iglesia hace cuando celebra el matrimonio de los bautizados. En dos discursos sucesivos de Juan Pablo II, de 2001 y 2003, sacó las consecuencias de lo que había dicho en Familiares Consortio, cómo afecta, dijo otra cosa en el número 68, que luego lo retomó, pero digo muchas más cosas, pero otra cosa que me parece relevante, que dijo que es muy difícil medir el grado de fe, la falta de fe. ¿Qué se entiende por falta de fe? Se entiende que uno no adhiere a los artículos del credo, que no tiene una vida de fe práctica, coherente, consciente. Bien, en los discursos de 2001 y 2003 a la Rota subrayó, por un lado, la unicidad de la realidad matrimonial, es decir, que no hay, aunque en el lenguaje común hablemos de matrimonio natural, matrimonio civil, matrimonio canónico, matrimonio... sí, en realidad son tres, natural, civil o canónico, o religioso. En realidad hay un solo matrimonio, que es el que une al hombre y a la mujer. Hay reglamentaciones, pero hay una sola realidad matrimonial. Y en el discurso de 2003, y así termino con Juan Pablo II, dice: en ambos casos, tanto en el caso de la exclusión de la sacramentalidad como del error acerca de la dignidad sacramental, en ambos casos es decisivo tener presente que una actitud de los contrayentes que no tenga en cuenta la dimensión sobrenatural en el matrimonio
una actitud de los contrayentes que no tenga en cuenta la dimensión sobrenatural en el matrimonio, puede anularlo solo si niega su validez en el plano natural en el que se sitúa el mismo signo sacramental. La voluntad contraria o la falta de fe o el rechazo de la dimensión trascendental, sacramental, religiosa, esa actitud, que sería la falta de fe de la circunstancia del artículo 14, puede anular el matrimonio solo si niega su validez en el plano natural en el que se sitúa el mismo signo sacramental. El signo sacramental es la misma realidad matrimonial, el acto de donación y la realidad constituida, el matrimonio infieri, el acto con el que se dan y aceptan mutuamente los esposos, y la realidad, la una caro, que se constituye. Bien, en otros discursos el Papa abrió, pero no me detengo. Benedicto XVI se ocupó de la cuestión en varias ocasiones. Yo voy a señalar tres. Una, cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el año 98 escribió la introducción a un volumen que la congregación publicaba acerca de la pastoral con los divorciados vueltos a casar, que tomaba origen de una carta a los obispos alemanes del año 94. Entonces, en la introducción, el cardenal Ratzinger se plantea si la falta de fe puede hacer nulo el matrimonio, y se inclina porque sí. Se inclina porque sí, porque es difícil de entender que pueda celebrarse un sacramento por alguien que no tiene un sacramento sin fe, es incoherente. Año 98. En el año 2005, apenas elegido Papa, tiene un encuentro con sacerdotes de una diócesis del norte de Italia, de la Val d'Aosta, y a propósito también de la pastoral en situaciones difíciles, él dice, retoma él la relación entre fe, falta de fe y validez del matrimonio, y dice, yo hace tiempo, refiriéndose a lo que había escrito en el año 98, hace tiempo pensaba que sí, que la falta de fe hace nulo el matrimonio. Luego me he dado cuenta que no es tan sencillo, lo cual dice mucho también de la humildad, ¿no?, del autor científico y del Papa. Luego me he dado cuenta que no es tan sencillo y que hay que profundizar más. Y al final, este es el principio de su pontificado, 2005. Y al final, en el 2013, en el último discurso de la Rota, que pronuncia en el marco del Año de la Fe, que él mismo había convocado, y centra todo el discurso a propósito de la relación entre fe y matrimonio. Y lo hace poniendo en relación dos conceptos que él dice que responden a la misma raíz, que son el de fidus y fides, ¿no?, alianza y fe. Y retoma toda la doctrina de Juan Pablo II, lo que dije antes de la recta intención y que solamente puede anular la validez si toca la realidad natural de la conyugalidad. Y luego hace suya una conclusión de la Comisión Teológica Internacional del año 77, en el que la Comisión decía, y el Papa Benedicto lo hace suyo, dice que no se puede confundir el consentimiento y la sacramentalidad. Pero lo voy a leer para no traicionarle. Y sí es importante no confundir el problema de la intención con el de la fe. No se puede confundir la intención con la fe. Sin embargo, no es posible separarlos totalmente. Donde no se aprecie ningún vestigio de fe en cuanto tal, entendida como disposición para creer, y ningún deseo de gracia y salvación, surge la duda de si hay una tal intención general y verdaderamente sacramental y el matrimonio es válido o no. Entonces, según Benedicto, la cuestión clave, a mi modo de ver, es que haya esta mínima apertura, esta disposición para creer, ¿no? La fe, la intención y la fe son cuestiones diferentes, no se pueden confundir, pero tampoco se pueden separar por completo. Si falta esta mínima disposición para creer, se podría dudar de que hay una verdadera intención matrimonial. Yo, tratando de armonizar las dos posturas, entiendo que hay otros autores que piensan de otra manera. Esto vale para todo lo que estoy diciendo estos días, y especialmente sobre esto. Tratando de armonizar las dos conclusiones de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, yo entiendo que esta mínima disposición para creer
que si falta puede poner en duda la existencia del matrimonio, esta mínima disposición para creer puede encontrarse en aquella recta intención de que hablaba Juan Pablo II, de quien quiere casarse según el proyecto divino, en un amor fiel, indisoluble y fecundo, aunque no sea plenamente consciente, pero que manifiesta siempre una obediencia a la voluntad de Dios que no puede darse sin la gracia. Y Francisco, el Papa Francisco, se ha ocupado de la materia, no directamente, pero lo ha tratado en varios de sus discursos a la Rota, desde el primero, desde el del 2016, en el último también, de alguna manera, pero sobre todo los 2 o 3 primeros. En el 2016 usó una expresión que a muchos, a mí desde luego, me dejó, como dicen aquí en México, me movió un poco el tapete, ¿no? porque dice... el abandono de una perspectiva de fe desemboca inexorablemente en un falso conocimiento del matrimonio que no deja de tener consecuencias para la maduración de la voluntad nupcial. El abandono de una perspectiva de fe desemboca inexorablemente en un falso conocimiento del matrimonio que no deja de tener consecuencias para la maduración de la voluntad nupcial. Luego hace referencia al canon 1099, sobre todo 1101, pero también especialmente 1099, del error determinante. Cuando hay un error muy radicado, pervicaz, en el entendimiento, en la formación de la persona, puede llevar a determinar, ¿no? Tengo una concepción tan errada de la realidad matrimonial que no puedo querer otra cosa que esa concepción errada, ¿no? Determina mi voluntad. Luego dice efectivamente que esta falta de fe puede llevar a que este error determinante se dé mucho más frecuentemente. A mi modo de ver, honestamente, yo creo que es una cuestión de prueba. Es decir, que no dice, aunque la expresión, el adverbio inexorable es muy fuerte, pero yo entiendo que no hay un automatismo. Siempre que falta la perspectiva de fe, necesariamente hay un falso conocimiento de la realidad matrimonial. Yo entiendo, como dice el Papa en este discurso y también en los sucesivos, que la falta de fe puede llevar, es muy frecuente, es más fácil que lleve a una falsa concepción, ¿no? A un falso entendimiento del matrimonio y a una determinación de la voluntad que lleva a la persona a querer algo que, aunque piense que es matrimonio, en realidad no lo es. Pero al final siempre es un problema de prueba. En los años siguientes, en el 2016, retomó la cuestión diciendo: conviene insistir con claridad que la calidad de la fe no es condición esencial del consentimiento matrimonial, que según la doctrina de siempre puede ser destruido solo a nivel natural, según lo que decía Juan Pablo II. Habla después de la influencia del habitus fidei recibido con el bautismo en el conocer y en el querer de las personas y en la inclinación natural, y concluye que la falta de formación de la fe y el error sobre la unidad, indisolubilidad y la dignidad sacramental vician el consentimiento solo si determinan la voluntad. Precisamente por ese motivo, los errores que se refieren a la dignidad sacramental deben ser valorados con mucha atención. Es decir, entiendo yo, no hay un automatismo, siempre que falta la fe o hay una fe débil o no, con todas las dificultades que hay para medir que se entiende por falta de fe, no hay un automatismo, pero es mucho más fácil que se dé una voluntad no verdaderamente matrimonial. Gracias, pero muchas gracias. Luego esto me lo... bien. En el discurso del año siguiente, 2017, en realidad viene a decir lo mismo, ¿no? Que en este contexto que carece de valores religiosos y de fe, condiciona el consentimiento matrimonial, ¿no? Es más fácil, ¿no?, que lleve a la persona a casarse excluyendo o errando. Por eso, en la circunstancia del artículo 14, dice, a mi modo de ver, con mucha propiedad, que la circunstancia que ha de ser tenida en cuenta y que puede legitimar la tramitación por el proceso más breve es la falta de fe, que puede derivar, ¿no?, en exclusión o en error, cuando la falta de fe lleva a querer algo que en realidad no es matrimonio, porque no tengo una deformación mental
que me lleva a sentirme determinado a querer algo que en realidad no es matrimonio, o a excluir, que es en realidad la situación más frecuente, ¿eh? Quien no tiene nada de fe, es más difícil que quiera casarse para toda la vida. Toda la discusión, la reflexión que he hecho antes es un poco teórica, ¿no? Porque en la vida real lo que sucede es que la persona que no tiene fe es muy difícil que quiera casarse para toda la vida. Y entonces la falta de fe es una causa simulandi fuerte, muy fuerte, para reconocer una exclusión de la indisolubilidad, de la fidelidad, del matrimonio mismo, pero entendiendo bien, ¿no? que la circunstancia que puede legitimar es la falta de fe. Lo que hay que probar es la exclusión o el error, no la falta de fe. Las siguientes circunstancias, en las siguientes me voy a dedicar menos tiempo, ¿eh? A la de la falta de fe le he dedicado más, también porque en mi vida, en lo que he escrito en mi vida pasada, he dedicado mucho a la sacramentalidad y me parecía injusto no ofrecerlo ahora en estos minutos. La siguiente circunstancia es la brevedad en la convivencia conyugal. La brevedad de la convivencia conyugal. Esto también, en la experiencia de nuestros tribunales, es tan frecuente, ¿eh? Cuando recibimos una causa y vemos que la convivencia duró poco, que sea ese poco, pues tiene que valorarlo el vicario también con prudencia, que es poco, pocos días, pocas semanas, pocos meses, pero todos sabemos, ¿no? Cuando dura muy poco, muy probablemente es más fácil probar la nulidad. Que sea, ¿cómo medir la brevedad? Pues depende de la prudencia del vicario. ¿Qué valor hay que dar al tiempo? Hay que verlo en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué valor tiene el tiempo o la duración de la convivencia matrimonial? Hay que verlo en los dos sentidos. Cuando la convivencia ha durado mucho y cuando la convivencia ha durado poco. Cuando ha durado mucho, esta duración larga, años, y sobre todo si ha sido una duración larga y pacífica. Si ha sido una duración larga y ha sido un tormento, ciertamente no. Si es una duración larga pacífica, es fácilmente un indicio de que hay una verdadera voluntad de ser esposo. Más difícil que haya un vicio del consentimiento. No es imposible, ciertamente, pero es un indicio en favor. La duración de la vida conyugal puede tener relevancia en otros dos aspectos. Uno, que no, en realidad ninguno de los dos de los que voy a decir ahora tiene mucha relevancia de iure condito en el derecho vigente. Podrían tenerlo de iure condendo si el legislador modificara la normativa. Podría considerarse la duración de la vida conyugal como un criterio que limita la legitimación, ¿no? No se puede pedir la nulidad de un matrimonio si la convivencia duró tantos años. Esto responde a un proyecto que estuvo no sé cuánto a punto de salir, pero que estuvo bastante adelantado a mediados del siglo XX, una comisión que había formado el Papa Pío XI y que había concluido esto, que si la duración del matrimonio había sido larga, pero cuánto habían previsto, si 5 años, no se podía pedir la nulidad, ¿no? Caducaba el derecho a pedir la nulidad, la legitimación. O bien podría tomarse en consideración si el legislador entendiera que la duración pacífica de la vida conyugal es un criterio o una circunstancia capaz de sanar, ¿no? De convalidar una carencia del consentimiento. Pero esta es una solución, a mí me gustaría que se desarrollara, pero que hoy por hoy es más un deseo, ¿no? De iure condendo más que de iure condito. La convivencia larga. La convivencia breve, en cambio, es un indicio claro de una limitación o una falta del consentimiento. Hay que entender valga la redundancia, que se entiende por brevedad. Hay que valorar los motivos, ¿no? Los motivos, la causa contraendil, los motivos para casarse, los motivos de la brevedad. ¿Y qué relación hay entre uno y otro? Si el motivo para casarme me era muy frágil,
y esa misma fragilidad hizo que la convivencia durara muy poco. Bien, la instrucción, probablemente esta brevedad de la vida conyugal, extremada brevedad de la vida conyugal, acarreará una simulación, lo más probable. Puede ser que encierre también un temor y según el capítulo de nulidad que entienda el vicario, pues la instrucción irá en un sentido o en otro. La tercera circunstancia es el aborto procurado para impedir la procreación. El aborto procurado para impedir la procreación. El aborto procurado es una circunstancia de fácil comprobación. Se produjo el aborto. Luego hay que valorar tanto el modo como se lleva a cabo el aborto, en proximidad del matrimonio, si encierra una voluntad antinatalicia. En sí mismo el aborto ciertamente no es la causa de nulidad, puede ser un indicio que ponga de manifiesto una falta de voluntad, que puede ser una exclusión, que puede encerrar pues quizás un temor en los matrimonios así llamados reparatorios, pero ciertamente lo que hay que probar no tanto la producción del aborto cuanto la falta de voluntad, ¿no? Siguiendo las pautas de la prueba, de la simulación o del temor, por la que parezca que está detrás del aborto. Hay que distinguir si fue antes del matrimonio, si fue inmediatamente después, si fue contra la voluntad de la madre, si sufrió las presiones para abortar. Pero repito, la prueba deberá seguir las pautas del capítulo de nulidad que se considere que se esconde o que está detrás de esta circunstancia. Si se trata tanto de la exclusión del bien de la prole como del temor, pues habrá que probar de qué manera la aversión, ¿no? La aversio prolis, que no sobrevino. El aborto se produjo 5 años después. Pues difícilmente se puede deducir de esta circunstancia que había una voluntad antinatalicia, puede ser que sí, pero probablemente no, una voluntad antinatalicia en el momento de casarse. El aborto fue la consecuencia, se llevó a cabo el aborto después de haber puesto en práctica todos los medios anticonceptivos posibles e imaginables, como qué esmero se puso para evitar la procreación, cómo se reaccionó cuando se descubrió que se había producido el embarazo, etc. O sea, en los parámetros propios de los capítulos de nulidad, sea simulación, sea temor. La cuarta circunstancia es la obstinada permanencia en una relación extraconyugal en el momento de las nupcias o en un tiempo inmediatamente sucesivo. La obstinada permanencia en una relación extraconyugal, no antes del matrimonio, porque no sería extraconyugal, sino en el momento de las nupcias o en un tiempo inmediatamente sucesivo. Esta circunstancia claramente manifiesta en sí misma una exclusión de la fidelidad. No es el único modo de excluir la fidelidad, el bonum fidei, pero ciertamente permanecer, o sea, en esta relación con una persona distinta de aquella a la que me dono conyugalmente, o la que digo donarme conyugalmente, ciertamente comporta una exclusión de la totalidad de la donación que he prometido a la persona con la que me caso. Que se dé en el momento de casarse o en un tiempo inmediatamente después es claramente expresión de una exclusión de la totalidad, ¿no? de la fidelidad. Demostrada la circunstancia, con todos los medios que tiene que emplear el instructor,
acerca de la credibilidad de quien afirma que había esta relación y de la otra parte. Valorados todos los elementos que se tienen que tener en cuenta en las causas de exclusión, la causa simulandi, la causa contraendi, las circunstancias, la índole del sujeto, sus aptitudes. Puede encerrar también esta permanencia en la voluntad, en la relación extraconyugal, puede encerrar también quizás incluso una incapacidad para la fidelidad, ¿no? Podría ser, ¿no? Es uno de esos casos en los que se ve que la separación entre exclusión e incapacidad en teoría está muy clara, pero en la práctica puede que no lo esté tanto. Bien, la quinta circunstancia, la ocultación dolosa de algunas circunstancias personales relevantes. Y de la ocultación de la dolosa, de la esterilidad o de una grave enfermedad contagiosa, o de hijos nacidos en una relación precedente, o de un encarcelamiento. Señala 4 circunstancias personales relevantes que han sido ocultadas dolosamente. Aquí el legislador introduce ya la cualificación que hace que la causa, que la circunstancia en sí misma constituya ya la causa de nulidad, ¿no? La ocultación dolosa de una circunstancia personalmente relevante. Se entiende que estas 4 circunstancias, la enfermedad contagiosa, la grave enfermedad contagiosa, los hijos nacidos en una relación precedente, la esterilidad o el encarcelamiento, son circunstancias o cualidades que su apte natura pueden perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, que es el modo como el Canon 1098 entiende que un engaño acerca de una cualidad personal puede provocar la nulidad del matrimonio. Cuando se trata de una maquinación respecto de una cualidad que por su propia naturaleza, su apte natura, puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, y que además esta maquinación ha sido realizada con miras a. No es una maquinación, no es el dolus bonus de quien se presenta mejor, porque todos tenemos tendencia a presentarnos mejor de lo que somos. No es el dolus bonus, sino es la voluntad de engañar, ¿no? Y de engañar acerca de una cualidad que por su misma naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. Una de estas 4 cualidades la recoge ya el Canon 1084, ¿no? Cuando habla de la impotencia como impedimento y de la esterilidad, que ni impide ni dirime, a no ser que, salvo restando lo que establece el Canon 1098, a no ser que la esterilidad haya sido ocultada dolosamente. Hay otra circunstancia que no recoge este artículo 14, que está en la base de la famosa sentencia Coran-Canals del año 70, que hizo que toda la legislación acerca del error facti se tambaleara y se reordenara, porque se trataba, como recordarán muy bien, de una causa en la que una persona se casó ocultando no tanto los hijos nacidos, la enfermedad contagiosa o el encarcelamiento, sino haber contraído un matrimonio civil precedentemente, ¿eh? Entonces Canals entendió que la causa no entraba en los parámetros del error facti según la legislación del 1917 y alargó el error sobre la persona al error sobre la personalidad, lo cual nos llevaría también muy lejos, pero es también una circunstancia que si se oculta dolosamente puede acarrear el dolo. Ayer, alguien que preguntaba ayer sobre un caso de 2 matrimonios, uno que se había casado precedentemente y después se casó canónicamente. En realidad, el segundo matrimonio, además del posible impedimento de disparidad de culto cesado o no cesado, porque en realidad si el matrimonio se declara nulo, se podría entender que habría cesado, pero en realidad en el segundo matrimonio hay un dolo como una catedral, como de este caso. Quien se casa ocultando, habiéndose casado precedentemente, ese segundo matrimonio no podría sanarse
no podría convalidarse porque falta porque se puede probar en el foro externo y porque el consentimiento no puede ser sustituido, no puede sanarse, por lo cual debería celebrarse quizá privadamente, con poca publicidad. Pero, en fin, es una circunstancia que permitiría incluso la tramitación por el proceso más breve. Bien, una vez comprobada la circunstancia, la instrucción de la causa pues tendrá que seguir también los parámetros de la prueba del 1098, que son principalmente la maquinación, la intencionalidad, ¿no? y la eficacia, pero sobre todo esta conexión causal, que yo no solamente engaño, sino que engaño con la intención de obtener el consentimiento. Bien, la sexta circunstancia, contraer por motivo totalmente extraño a la vida conyugal o por embarazo imprevisto. Ahora me doy cuenta que antes, cuando hablé del aborto procurado, en realidad algunas cosas que dije del aborto procurado me estaba refiriendo al embarazo imprevisto. Bien, sí. Antes quizás les llevé a confusión. El aborto procurado es reconducible a la exclusión de bonum prolis, difícilmente al temor. El embarazo imprevisto, en cambio, sí. Bien, cuando hay un motivo para casarse totalmente extraño a la vida conyugal o consistente en el embarazo imprevisto de la mujer. Aquí, esta circunstancia, que también admite una interpretación, ¿no? Que es un motivo totalmente extraño a la vida conyugal, porque hay que distinguir entre la voluntad de casarse, o mejor, la voluntad de celebrar el rito y la voluntad de casarse. Yo puedo tener la voluntad de celebrar la formalidad de las bodas, pero no tengo la voluntad de entregarme conyugalmente. En realidad, la voluntad tiene que ser una. Si uno, cuando se casa, en el matrimonio válido, no es que tiene dos voluntades: voluntad de realizar los ritos y voluntad de entregarme. No, yo tengo la voluntad de casarme. Y porque tengo la voluntad de casarme, comporta que pongo los ritos, ¿no? No son dos voluntades que tienen que confluir, es una sola, ¿no? En este caso, en cambio, hay una voluntad de celebrar, de realizar el rito, pero falta la voluntad de entregarse como esposo, ¿no? Las causas de nulidad que pueden darse en esta circunstancia fácilmente puede ser la simulación total o la exclusión del bonum conjugum, fácilmente también puede ser el temor, podría ser también la inmadurez o la falta de discreción de juicio. Son un poco heterogéneas, ¿no? Porque el casarse por un motivo totalmente extraño a la vida conyugal o consistente en un embarazo, puede ser que en el embarazo imprevisto llegue, o sea, es imprevisto porque no habíamos decidido tener un hijo, pero llega en el marco de una relación que quizá en el horizonte incluya la posibilidad de casarse, ¿eh? Es decir, no todo embarazo prematrimonial comporta la nulidad del matrimonio, hay que verlo ciertamente caso por caso. Si es una circunstancia en dos personas que no tienen ninguna relación afectiva ni ningún proyecto matrimonial, es fácil que ese embarazo imprevisto sea tan anómalo que no pueda ir acompañado de una voluntad de casarse. Mientras que en otras circunstancias puede ser un motivo de adelantar una decisión que ya estaba en el horizonte, ¿no? Hay que ver, el embarazo imprevisto, el embarazo prematrimonial de suyo no es siempre una causa de nulidad. Puede ser que incluso que sea, no diría aconsejable, porque el Papa siempre dice que los matrimonios reparadores nunca son una solución. Los matrimonios así llamados reparadores nunca son una solución. Pero depende de las circunstancias, depende del contexto, depende del proyecto personal de los esposos o de los novios. Este motivo completamente extraño a
a la vida conyugal, pone también en el centro una reflexión sobre el papel del amor conyugal, ¿no? También esto nos llevaría muy lejos. Uno puede tener motivos muy variados para casarse o motivos muy variados para llegar a amar, ¿no? Quien enviuda y tiene niños pequeños y decide casarse para que sus hijos tengan una madre que los cuide. Todos conocemos seguro personas que han hecho esta experiencia. Tener que el motivo que me lleva a buscar sea extraño a la vida conyugal no quiere decir que yo no pueda llegar a enamorarme, ¿eh? El que haya motivos extraños no excluye que pueda llegar a amar, pero si solamente hay motivos extraños, si no hay la mínima affectio maritalis, si no hay el mínimo amor conyugal, ciertamente nos encontramos entonces en la circunstancia que lleva a concluir que no hay un verdadero consentimiento y que permite la tramitación por este proceso breve. Bien, en la séptima circunstancia, penúltima, la violencia física ejercida para arrancar el consentimiento. Aquí el legislador parece no distinguir o equipara la violencia al temor, ¿no? En teoría, los autores suelen distinguir la violencia y el temor según el ámbito sobre el que incide la coacción. Violencia se incide sobre el cuerpo, temor se incide sobre el ánimo. Lleva a que la violencia ejercida sobre el cuerpo sea tan extraña, tan visible, tan palpable, que es muy difícil que se dé en la realidad. Aquí tampoco parece que Papa quiera usar una terminología especialmente precisa, sino más bien poner de manifiesto que la pérdida de libertad, como la contempla el canon 1103, ¿no? Y quien se casa para evitar un grave daño, cuando hay una coacción grave externa y que quien la sufre elige el matrimonio como único modo para liberarse del daño sufrido o amenazado, y cuando el matrimonio es la única opción, ¿no? No elijo libremente, no solamente me caso con miedo, como todos se casan con miedo, como todos nos ordenamos sacerdotes con miedo, un cierto miedo, no es casarse con miedo, sino casarse por miedo, ¿verdad? Cuando el miedo es la causa que me lleva a decidirme a casarme, a superar una aversión que tengo hacia el matrimonio. Aquí esta circunstancia, el Papa no menciona un elemento que en cambio sí se encuentra en el canon 1103, que dice que para que el temor sea invalidante no es necesario que haya sido provocado para obtener el consentimiento, a diferencia del dolo. En el dolo, para que sea invalidante, tiene que ser causado para obtener el consentimiento. En el caso del temor, dice el canon 1103, no. Aquí, en cambio, el Papa dice que sí, la violencia física ejercida para arrancar, para obtener el consentimiento. Bien, y la última circunstancia, la falta de uso de razón comprobada por documentos médicos. En sí misma es ya una causa de nulidad, ¿no? La falta de uso de razón es el primer numeral del canon 1095 en el que se recogen las 3 manifestaciones de la incapacidad consensual, ¿no? La falta de uso de razón. Acompañada por documentos médicos. Y los documentos médicos que acompañan, o mejor, la circunstancia es como la constatación de una deficiencia psíquica que se presenta en unos documentos médicos incontrovertibles, no una pericia realizada para solicitar la introducción o la tramitación por el proceso más breve, sino una documentación, como se suele decir, tempore non suspecto, una documentación que se posee de la persona, la famosa historia clínica,
quizá acompañada de una pericia, pero la sola pericia previa no legitima para la tramitación por este proceso más breve. La circunstancia en realidad es el que conste de manera fehaciente una deficiencia psíquica. La causa de nulidad es la falta de uso de razón. Los autores suelen decir que podrían entrar los 3 numerales, y termino enseguida, los 3 numerales del 1095, aunque también es verdad que el que más fácilmente puede quedar patente en una documentación médica precedente es la falta de uso de razón. No se excluye que puedan ser también los otros dos, el defecto de discreción de juicio y la incapacidad para asumir. Bien, en el subsidio aplicativo, también, si lo encuentro, pero no es el subsidio aplicativo, sino la opinión de Moneta. En ese tipo de causas no es posible comenzar la causa por el procedimiento más breve, porque la necesidad de disponer de una pericia significa que las pruebas no son de inmediata y sencilla adquisición, sino que requieren de una investigación o una instrucción más precisa. La misma disposición de motu propio, ahora recordada, prevé que el juez puede prescindir de la obra del perito. Esto lo recordaremos mañana cuando hablemos de la valoración de las pericias sobre las actas, que el canon 1678, en el tercer número, como el 1680 anterior, decía que cuando es necesario acudir al auxilio del perito en las causas de incapacidad, a no ser que la pericia resulte inútil o imposible. Cuando el juez entiende que la pericia es inútil, precisamente porque existe toda esta documentación clínica, puede ser una circunstancia o puede reconducirse a la circunstancia del artículo 14. Normalmente la causa de incapacidad no puede ser tramitarse por el proceso más breve, a no ser que no sea necesaria la pericia, por considerarla inútil, a causa de la documentación existente que se acompaña a la petición de tramitación por el proceso más breve. Bien, cabrían otras circunstancias, precisamente porque la lista que deja el artículo 14 es abierta. En todos los casos, me parece a mí que lo importante es que el vicario que acoge, que decide, que tramita, que instruye, tenga muy clara la distinción, ¿no? La circunstancia y la nulidad. La circunstancia legítima para una instrucción más sumaria, más breve, porque la nulidad parece más patente, pero no exime de una mínima constatación, ¿no? Una mínima instrucción, sobre todo en aquellas circunstancias que no comportan inmediatamente la causa de nulidad, como sucede con el dolo, con el temor o con esta documentación de la falta de uso de razón. En todas las demás, la mera presencia de la circunstancia, la falta de fe, la brevedad de la convivencia, el motivo extraño a la vida conyugal, no exime de la instrucción. Será más breve, pero tendrá que hacerse. Muchas gracias.